Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bendecimos su nombre. Qué bueno que el Señor está aquí con nosotros, con su pueblo, con su iglesia. Gracias a los que nos acompañan también ahí en las redes, a los que van a escuchar palabra de Dios en este día. Gracias a Dios. Vamos al Evangelio de Mateo. Hoy estaremos hablando de que Dios es antes que nada y que nadie. Gloria a Dios. Jesús es antes que nada y que nadie. Gracias a Dios. Qué bueno que podemos buscar a Dios, a nuestro Dios en este día, en esta mañana. Vamos a Mateo 12, 46, 50. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 46, 50. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Dice así la Escritura: mientras Jesús, está hablando de Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, preguntó Jesús. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos vas a hablar en este día. Bendecimos tu nombre, abre nuestro corazón, llena nuestra vida. Gracias por tus bendiciones, por tu palabra, Señor. Gracias que hace crecer nuestra fe. La fe es por el oír y el oír por tu palabra. Gloria a Dios. Amén. El tema de hoy es: Dios es primero que nada y que nadie. Gloria a Dios. El tema general que hemos estado tratando estas últimas fechas es pastoreando a las ovejas del Señor y no a las cabras. Amén. Y no entreteniendo a las cabras. Gloria a Dios. Jesús, al estar predicando, enseñando a la gente en este texto que acabamos de leer, podemos inferir que nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al contexto del pasaje, pues Él estaba adentro de una casa, no sé, a lo mejor estaba en una sinagoga, estaba predicando, estaba enseñando, y de repente aparecieron su madre y sus hermanos, ¿sí? Permanecían, dice, esperándole afuera y querían hablar con Jesús, querían hablar con Él. Ahí la palabra hermanos, quiero decirles, viene del griego adelphos, que significa un hermano carnal, que viene esto es un hermano que viene del mismo vientre de su madre. Dicen los historiadores que Jesús tuvo 4 hermanos, ¿verdad? Hijos de María, posteriores al nacimiento de Jesús, que fue un nacimiento milagroso por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, que hizo su obra ahí en el vientre de María para que naciera Jesús, para que Jesús, el Hijo del Hombre, el Mesías esperado, pudiera nacer sin pecado. Gloria a Dios. Entonces, tanto su madre como sus hermanos, dice que permanecían afuera, no entraban al lugar donde Jesús estaba predicando, ya que en ese momento todavía su propia familia de Jesús no creían en Él, no creían quién era Jesús. Su propia madre, sus hermanos, también dice la historia que tuvo algunas hermanas, varias hermanas, no creían que Jesús fuera el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ni su madre en ese momento creía en Él, ni sus hermanos. Por eso ellos estaban afuera. Y esto a pesar de todas las revelaciones que habían tenido, tanto María como José, ahora sí que el esposo de María, que en este tiempo ya no aparece en las Escrituras, parece ser que ya había fallecido José, pero no creían en Él, estaban fuera, no querían participar, ¿sí?, de la enseñanza de Jesús, no estaban recibiendo la palabra de Jesús en ese tiempo.
Ellos no creían todavía en Él. No querían escuchar el mensaje de Jesús. Jesús mismo dijo: nadie es profeta en su propia tierra, nadie es profeta aún en su propia casa. Ahí en Lucas 4:24 dice así: de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Gloria a Dios. De ahí viene ese dicho, ¿verdad? Que nadie es profeta en su propia casa. Y le avisaron a Jesús, alguien le avisó. Algunos textos que son paralelos en otros de los evangelios, dice que varios fueron y le avisaron a la familia, a Jesús, que su madre y sus hermanos estaban fuera. Y dice la escritura que Jesús les respondió a aquellos que le decían: oye, tu madre, tus hermanos están allá afuera, ¿verdad? Le dieron mucha importancia a ese hecho. Pero la respuesta de Jesús fue contundente, fue una respuesta tremenda, que debió haber dejado boquiabiertos a todos aquellos que escucharon esa respuesta. Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice la palabra que él, volteando a sus discípulos, a aquellos que estaban ahí en esa casa, en ese recinto, qué sé yo, en esa sinagoga, dice que volteó a ver a todos aquellos que estaban escuchando su palabra y les dijo: he aquí, dice, mi madre y mis hermanos, porque todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, todos aquellos que me escuchan a mí, dice, esos son mi Padre y mi madre y mis hermanos. Gloria a Dios. Ellos son mi madre y mis hermanos. Gloria a Dios. Esa palabra dice todos los que hacen la voluntad del Padre. Esa palabra pater viene del griego pater, que dice del pater que está en los cielos, que está en el cielo, y del griego uranos, del hebreo shamaín, que significa morada de Dios. Amén. Dice todos aquellos que escuchan la voz de mi Padre que está en los cielos, esos son mi madre y esos son mis hermanos. ¿Cuál fue aquí la enseñanza que estaba dando Jesús en ese momento? Bueno, pues que Jesús estaba anteponiendo, estaba poniendo en primer lugar a la familia de Dios, a aquellos creyentes en Él, que a su propia familia terrenal, que repito, en ese momento no creían todavía en Él. Gloria a Dios que más adelante, aún después de la resurrección, dice que María, la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús, ella aceptó el mensaje de su hijo, de Jesús, como Salvador. Dice que aparece ahí María entre los 120 discípulos que recibieron el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Ahí estaba María, dos de sus hermanos, Santiago, Jacobo, también se le llama Jacobo o Santiago, y Judas, escribieron algunas cartas hablando de Jesús ya como Salvador. O sea, quiere decir que parte de la familia de Jesús mismo, ¿verdad? Probablemente toda la familia, no lo sabemos, finalmente sí aceptaron el mensaje de Jesús como el Mesías, como el Salvador esperado. Pero aquí podemos ver cómo Jesús pone por encima de la familia terrenal, de su familia terrenal, aún por encima de su madre, pone a aquellos discípulos que estaban recibiendo su mensaje, aquellos discípulos que creían en Él. Aquí Jesús lo que nos enseña es que Dios siempre debe de ser lo primero en nuestra vida. Amén. Jesús, la enseñanza primordial aquí que nos está dando Jesús es que siempre Dios Padre tiene que ser lo primero en nuestra vida. Él debe de ser lo primero en tu vida, aún antes de tu familia terrenal. Gloria a Dios. Por eso les digo que muchos se han de haber quedado con la boca abierta, ¿verdad? ¿Cómo dice Jesús esto? Dios debe ser siempre lo primero y debe de estar en primer lugar en nuestro corazón. Amén. Y eso es, cueste lo que cueste. Gloria a Dios. Dios es lo primero. Amén. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento en la palabra
del Señor, bajo la ley y ratificado por nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, muchas veces habló Jesús de este tema. Ahí si nos vamos a Mateo 10, que es un poquito antes de la escritura que leímos en Mateo 12, en Mateo 10, 37 al 39, Jesús ya había hablado acerca de este punto de que Dios sea primer lugar en nuestras vidas. Dice Mateo 10, 37, 39, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, y el que no, dice, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué pasará? La hallará. Gloria a Dios. No podemos amar nada en la vida ni a nadie por encima de Dios. Nada debe de ser un estorbo, nada debe ser un estorbo en nuestra vida para poder hacer la voluntad de Dios. Ni nuestros padres, ni tus padres deben de ser un estorbo, ni tus hijos, ni nuestros hijos, a los que tengamos hijos, ni siquiera nuestra esposa, ni nuestro esposo. Es más, ni siquiera nosotros mismos debemos ser un estorbo. Amén. Por lo tanto, dice, Jesús ahí nos enseñó que aún tenemos que morir a nosotros mismos. Tienes que morir a nosotros, a ti mismo. ¿Para qué? Para poder encontrar la verdadera vida que es en Cristo Jesús. Necesitamos negarnos, como Jesús nos dijo, nos enseñó aquí, negarnos a nosotros mismos. Dice, toma tu cruz y sígueme. Porque si tú quieres seguir tu propia vida, dice, vas a hallar tu vida en este mundo sin Dios, pues finalmente la vas a perder. ¿De qué te va a servir que ganes el mundo si al final vas a perder tu alma? Dice, y dice, pero Jesús dijo, y el que pierda su vida por causa mía, ese verdaderamente va a encontrar lo que es la vida. Entonces, aprender a hacer la voluntad de Dios es fundamental para poder ser parte de la familia de Dios. Y es por encima de la familia terrenal está la familia de Dios. Amén. El convertirnos en hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Amén. Entonces, bajo este principio que Dios es primero en nuestra vida, vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios, ejemplos de familiares que amaron más lo terrenal, amaron más el pecado, las cosas de este mundo, amaron lo carnal antes que amar a Dios, y trajeron con ello desgracia a sus vidas y a sus familias. Amén. Por ejemplo, tenemos ejemplos de hijos que fueron corruptos delante de Dios, que fueron piedra de tropiezo a sus padres. También vemos en la Biblia, a lo mejor no vamos a ver ese tema hoy, pero también podemos ver que hubo padres que fueron piedra de tropiezo para sus hijos, pero que sus hijos no aceptaron que esa maldición también, ese pecado cayera sobre sus vidas. A lo mejor no llegamos hasta ese tema hoy, pero por lo menos vamos a ver ejemplos de hijos corruptos ante Dios y que fueron piedra de tropiezo para sus padres. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los hijos del sacerdote Eli en el Antiguo Testamento. Para esto vamos a la historia que está ahí en Primera de Samuel, o en primer carta de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 12, 17 y del 22 al 25. Amén. Gloria a Dios. Dice así, Primera de Samuel 2. Dice, los hijos de Elí, que era un sacerdote de Dios, dice, eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Yahvé, de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, de los jóvenes,
porque los hombres, estos dos jóvenes, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Elí era ya muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él les dijo: ¿por qué hacen estas cosas semejantes? ¿O por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo van a juzgar. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién podrá rogar por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había hecho o había resuelto hacerlos morir. Ya había dictado sentencia el Señor con respecto a los hijos del sacerdote Elí. Los hijos del sacerdote Elí eran Ofni y Fines, así se llamaban. Eran jóvenes impíos, como dice ahí la palabra, eran corruptos, no tenían conocimiento de Yahvé, a pesar de que su padre era sacerdote de Dios. No les importó el ministerio, el llamado de su padre. Menospreciaban el servicio a Dios, menospreciaban las ofrendas, ¿sí?, que se levantaban a Dios. Eran también hombres fornicarios, fornicaban ahí con las mujeres que llegaban a buscar a Dios ahí al templo, eran pecadores, tenían, dice ahí, muy mala fama, eran de muy mal testimonio estos dos hijos del sacerdote de Elí, y por lo tanto ellos eran piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Y claro está, pues eran piedra de tropiezo para su propio padre, que era un sacerdote, por lo cual Dios ya había determinado hacerlos morir. Esto es, pues ya el Señor Dios Todopoderoso ya los traía entre ojos, y tarde que temprano pues vendría el juicio a sus vidas. Aun cuando dice ahí la escritura que el sacerdote Elí les había llamado la atención a sus hijos, pues vemos que Elí fue demasiado complaciente con ellos. Lo más seguro es que el sacerdote Elí haya pensado: no, pues pues ¿qué puedo hacer con mis hijos, verdad? No puedo hacer nada con estos muchachos. Siempre han sido rebeldes, y además pues yo estoy muy ocupado en las cosas de Dios. Tengo demasiadas tareas, demasiadas cosas que tengo que atender, que bueno, pues seguramente pues Dios me va a entender, ¿verdad? Pero no fue el caso, y Dios no lo entendió así, y Dios dictaminó en su corazón traer juicio sobre sus hijos. El mismo profeta Samuel, que fue levantado en ese mismo tiempo, un hombre que sí buscaba a Dios, no lo había encontrado hasta que en ese tiempo, dice la escritura, que pudo, conforme al consejo del mismo sacerdote Elí, encontrar a Dios. Samuel, veamos la diferencia. Samuel sí conocía a Dios, sí empezó a conocer a Dios, aunque no escuchaba su voz, pero aprendió en la presencia de Dios, en el templo. Dice que él aprendió a escuchar la voz de Dios. Entonces dice que el profeta Samuel le contó todo al sacerdote Elí. Todo lo que Dios le había revelado al profeta Samuel fue con respecto a la familia del sacerdote Elí. Fue un día y Elí le preguntó: dime todo lo que Dios te ha dicho. Y dice que el profeta Samuel abrió su corazón y le platicó a Elí todo lo que Dios le había mostrado. Dios le había revelado acerca de su familia, que andaban en pecado, acerca de sus dos hijos. ¿Y qué pasó con Elí? Pues su respuesta pues fue, como vemos, fue muy pasiva. Lo que debió haber dicho Elí, el sacerdote, en ese momento cuando recibió la palabra de parte del sacerdote, del profeta Samuel, lo que debió haber dicho, hubiera dicho
Elí hubiera dicho, bueno, basta ya oí suficiente, ¿verdad?, de lo que están haciendo estos muchachos, y voy a hacer lo que dice exactamente la palabra de Dios, y aún a pesar de que fueran mis hijos. Dice, aplicaré justicia con estos muchachos a pesar de que son mis hijos. Ellos, dice la ley, estaba escrito en la palabra de Dios que si algún hijo era contumaz y rebelde, pues tenía que morir y no quería someterse a sus padres. Dice la palabra que tenían que morir apedreados, tenían que morir por sus pecados. Así estaba establecido bajo la ley. Entonces Elí lo que debió haber dicho fue, bueno, pues hasta aquí, mi negligencia va a terminar con respecto a mis hijos. Ya Dios me reveló por medio del profeta Samuel cómo se están comportando. Entonces, pase lo que pase, no me importa, se va a terminar mi negligencia como sacerdote y mis hijos aún tendrán que morir como está escrito bajo la ley. Pero esa no fue la respuesta de Elí. La respuesta de Elí, repito, fue algo muy pasivo. Dejó a sus hijos continuar en su pecado. Por sus graves pecados, vemos ahí en la escritura, más adelante, que Dios en medio de la batalla hizo morir a los hijos de Elí, fueron muertos en batalla. Dios permitió también que en ese momento fuera tomada el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios, también fue tomada por los filisteos, por los enemigos del pueblo de Israel. O sea, fue una completa desgracia. Muchos murieron, muchos del pueblo de Israel murieron en esa batalla. Y ese mismo día dice la escritura que también murió el sacerdote Elí. Cuando el sacerdote Elí escuchó que el arca de Dios había sido tomada, que el arca de Dios donde estaba la presencia de Dios había sido tomada, fue tan grande, tan terrible esta noticia para Elí. Dice que se fue para atrás, ahora sí que del susto, y murió desnucado, así dice la palabra. O sea que el pecado de los hijos de Elí los alcanzó. El pecado de Ofni y de Fines alcanzó hasta su propio padre, al sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque nunca los puso, nunca los sometió, nunca los puso en cintura a sus hijos. Dice que se fue para atrás y se desnucó, se rompió el cuello. O sea que el pecado de los hijos de Elí lo alcanzó tarde que temprano. Elí, podemos ver entonces aquí que el sacerdote Elí pues era un sacerdote, pero que falló, que fracasó como padre. Fue un sacerdote en la casa de Dios que no pudo ser un buen padre, y por lo tanto pues no podemos nosotros ser consecuentes con el pecado de nuestros hijos, y menos hacerlos pecado, hacerlos parte de su pecado. Nosotros, repito, la enseñanza de hoy es Dios por encima de todo, aún de tus padres, aún de tus hermanos carnales, aún de tu familia. Dios siempre tiene que estar por encima de todo, amén, y de todos. Gloria a Dios. Nadie puede estar por encima, como Jesús nos enseñó. Aún Dios, la familia de Dios, tiene que estar por encima de nuestra propia familia terrenal. Hay otro caso similar, que es el de los hijos de Aarón. También algo pasó similar en el caso de ellos, de Nadab y Abiú, que dice la palabra que ofrecieron un día fuego extraño al Señor. Eso lo podemos leer en el libro de Levítico, en el que es parte del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés. Podemos ver ahí la historia de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Dice ahí el Levítico 10, 1 al 3, dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué? Fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó,
y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo. Y bueno, recuerden que Moisés y Aarón eran hermanos. Esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia del todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué hizo? Cayó, se quedó callado. ¿Cuál fue el pecado de los hijos de Aarón? Pues dice que ellos presentaron fuego extraño. Lo más seguro es que en ese fuego extraño pues no era conforme a como Dios lo había establecido. No estaban probablemente santificados como era necesario cuando se presentara una ofrenda a Jehová. Escuché una vez a un pastor que probablemente estaban hasta borrachos cuando hicieron su ofrenda al Señor, los dos hijos de Aarón. Dice Éxodo 19:22, dice así: que se santifiquen los sacerdotes que se acerque al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Aquellos que se acercaban a ministrar al Señor como sacerdotes y sobre todo el sumo sacerdote tenían que estar santificados delante del Señor, no podían tener pecado en sus vidas. También en otra cita que no aparece ahí en las pantallas, está en Éxodo 30 versículos 34 al 38. Dios ahí le dijo a Moisés la fórmula para el incienso que debía ser utilizado en la tienda de reunión, en el tabernáculo. Recordemos que en ese momento no había todavía un templo, sino estaba el tabernáculo movible que había levantado Moisés ahí en el desierto por orden del Señor. Y ellos ahí, los hijos de Aarón, pues presentaron un fuego que Dios no les había dicho. Fue un fuego extraño. Dios no reconoció ese fuego. Fue un fuego que Dios no les había mandado que lo presentaran, por lo cual fueron juzgados por Dios. Dice que inmediatamente salió fuego de Dios, amén, y los consumió, fueron quemados. Imaginémonos esta escena, ¿verdad? A los ojos de Aarón, ver a sus dos hijos totalmente calcinados, muertos por haber presentado fuego extraño al Señor. ¿Y qué hizo Aarón? Como sacerdote también, porque era un sacerdote, pues no le quedó otra cosa más que quedarse callado. Dice que Aarón se quedó callado, Aarón cayó. Ahora sí que, como decimos aquí en México, ¿verdad? Calladito te ves más bonito. Se cayó Aarón, no tuvo nada, no tuvo palabras para describir ni para reclamar a Dios acerca de lo que le había pasado a sus hijos. Él cayó, aceptó ese juicio que había caído de parte de Dios sobre sus hijos. No le quedó otra más que continuar ejerciendo su ministerio a Aarón, a pesar del pecado de sus hijos, a pesar de cómo habían ellos fallecido delante de la presencia del Señor. Pero en este caso, gloria a Dios, pues no repercutió el pecado de los hijos de Aarón sobre Aarón, porque dice la palabra que Aarón continuó con su ministerio, continuó con su trabajo sirviendo al Señor. Pero gloria a Dios, es mi opinión que lo importante de aquí de Aarón fue que él se quedó callado. Él aceptó la culpa de sus hijos, no le reclamó a Dios, no antepuso a sus dos hijos antes que a Dios, aceptó la voluntad de Dios para sus hijos, ¿sí? Para el error, para el pecado que habían cometido sus hijos. Porque yo les hago una pregunta: ¿qué tal si Aarón hubiera reclamado a Dios? Le hubiera dicho: ay, Señor, ¿cómo fuiste a matar a mis hijos? ¿Qué hubiera pasado con Aarón, con el sacerdote Aarón? Quién sabe, a lo mejor hasta Dios también hubiera traído juicio sobre él, ¿no creen? A veces hay que quedarse callados delante del Señor, y sobre todo
cuando estamos en presencia del pecado de otros y sobre todo del pecado de nuestros hijos, de nuestros familiares, sobre todo cuando viene el juicio de Dios sobre ellos. O sea, me refiero a que no es que no podamos orar por nuestros familiares, sí tenemos que estar orando por nuestra familia terrenal, tenemos que orar porque ellos también conozcan del Señor, acepten a Cristo, sigan a Cristo, amén. Yo creo que la oración de nuestro Señor Jesús también incluía que su madre fuera salva, gloria a Dios, aunque se oiga tremendo esto para muchos, pero ellos tenían que aceptar, aunque habían nacido bajo la ley, amén. Yo creo que José, ¿verdad? El padre terrenal, por así decir, o el padrastro de Jesús, porque él no intervino realmente en su nacimiento, fue el Espíritu Santo, pues cuando murió bajo la ley, amén. Murió bajo la ley, todavía Jesús no había muerto para entonces, pero cuando ya murió Jesús, amén, entonces dice que su madre, dos de sus hermanos por lo menos, aceptaron a Cristo como su Salvador. La revelación de Jesús vino a sus vidas, amén, gloria a Dios. Entonces, a los jóvenes quiero decirles, pues a veces se les hace muy fácil pecar contra Dios, estar lejos de Dios, muchos jóvenes piensan que sus pecados van a pasar desapercibidos delante del Señor. Y en este caso, ¿verdad? Los hijos tanto del sacerdote Elí como de Aarón, ¿verdad? Pues a lo mejor pensaron que pues esto es un juego, ¿verdad? Vamos a jugar a que presentamos ofrendas al Señor, a que hacemos las cosas en pecado delante de Dios. Pero no fue así. Dios trajo juicio sobre cada uno de ellos, trajo juicio sobre Ofni, sobre Fines, sobre Nadab, sobre Abiú, ¿verdad? Vemos de acuerdo a la Escritura que no les fue nada bien a estos jóvenes por haber menospreciado al Señor, amén, gloria a Dios. Entonces Jesús, a través de todo su ministerio en la tierra, en todas sus enseñanzas, siempre Él manifestó que este principio de que Dios siempre es en primer lugar, antes que nada, antes que nadie, gloria a Dios. Dios Padre debe de ser siempre lo primero en nuestras vidas, aún antes de nuestra propia familia terrenal, gloria a Dios, amén. ¿Sí estamos entendiendo esta palabra de parte de Dios? Dijo Jesús más adelante en Lucas, hay otra escritura en Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53, hablando de esto mismo. Dice así Lucas 12, 49, dice: fuego vine a echar en la tierra. Jesús vino a echar fuego en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, un bautismo de fuego, ir a la cruz. ¿Y cómo me angustio hasta que eso se cumpla? ¿Pensáis que he venido para traer paz en la tierra? Les digo no, sino enemistad. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Qué palabra tan tremenda de nuestro Señor Jesús. Fuego vino a echar en la tierra. Y miren, aquí la pregunta que nos puede surgir de entrada con respecto a este texto es: ¿cómo pudo decir Jesús que no vino a traer paz, sino división? ¿Sí? Muchos detractores de nuestro Señor Jesucristo siempre están tratando de buscar algo que vaya en contra de lo que Jesús nos vino a dar, nos vino a enseñar.
¿Cómo no es la paz, verdad? Pudiéramos pensar, ¿cómo no es la paz, la unidad, la armonía, verdad? Que debe de haber en una familia. Es una de las grandes esperanzas humanas que solo Dios, sabemos, ahora los que conocemos a Cristo, solo Dios Jesús puede darnos definitivamente. Jesús aquí, ¿verdad? No es que Él estuviera hablando en contra de la paz y de la unidad, ni siquiera que estuviera hablando en contra de la familia. Más bien, aquí Jesús se refería a las consecuencias que traería su llegada y su mensaje. Que aún en las familias, ¿verdad? Las familias aún estarían divididas entre ellos. Unos aceptando a Jesús, otros rechazándolo. Gloria a Dios. Unos aceptarían a Jesús como Salvador, otros no lo aceptarían y lo rechazarían. Y eso sucedería en las propias familias terrenales. Pero como Jesús nos enseñó al principio, cuando dijo quién es mi madre y mis hermanos, bueno, pues aquí están. Todos los que, haciendo referencia a sus discípulos, dice, todos los que escuchan la voz de mi Padre y hacen su voluntad, esos son mi madre y esos son mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos entendiendo este principio? Gloria a Dios. Jesús se refirió a las consecuencias de su llegada, de su mensaje, que no por todos sería recibido. No todos en una familia, ¿verdad? Que es la célula básica de lo que es la sociedad, iban a aceptar este mensaje de arrepentimiento, de conversión y de salvación. Gloria a Dios. Jesús puso por encima la familia de Dios, el volvernos hijos de Dios. Amén. Estaremos hablando un poquito más de la familia de Dios más adelante, que la propia familia terrenal. Es más, el pueblo de Israel, la nación de Israel también quedó dividida después de la llegada de Jesús. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. El pueblo de Israel rechazó al Mesías. Amén. Y aún eso existe hasta nuestros días. Es más, el pueblo de Israel, cuando oye el nombre de Jesús, muchos todavía hasta se prenden, ¿verdad? No ha sido revelado Jesús todavía al pueblo de Israel. Algunos sí, algunos judíos han aceptado, han tenido la revelación de Jesús como el Salvador y ya lo han aceptado, pero dice la palabra que la mayor parte del pueblo de Israel lo aceptará en el tiempo de la tribulación, en la semana 70, y todos aceptarán finalmente a Jesús como el Salvador, al que habían rechazado, al que les había causado tanta división, ¿sí? Porque su corazón, ¿verdad?, no aceptó al Mesías para que se cumpliera la palabra. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel no recibió a Jesús y por lo tanto hubo división. Y así habrá división aún en nuestras familias, cuando algunos acepten a Jesús y cuando otros lo van a rechazar. Jesús vino a echar fuego en la tierra, fuego en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús, quien es al mismo tiempo luz, la luz que ilumina también nuestra vida, pues también es luz que nos va a juzgar. Amén. Vemos las dos posiciones de esa luz. Nos ilumina, pero también va a sacar todo lo malo que hay en nuestra vida. Gloria a Dios. Jesús también es fuego consumidor. Jesús es un fuego que limpia, que nos va a limpiar cuando permitimos ser bautizados. Una de las partes del bautismo es el bautismo de fuego. Amén. Que tenemos que pasar como hijos de Dios. Tenemos que ser bautizados en agua cuando nos arrepentimos. Amén. Cuando recibimos a Jesús también recibimos el bautismo del Espíritu Santo, pero es también necesario que el bautismo de fuego venga a nuestras vidas para que purifique nuestros corazones. Amén. Entonces el fuego tiene varias funciones. El fuego también va a destruir el pecado, la maldad. Amén. En nosotros. Asimismo como la luz, ¿verdad?, que pone al descubierto la luz de Cristo que nos ilumina, pero también pone al descubierto nuestros pecados que tenemos que confesar delante del Señor. Amén.
el fuego que también se utiliza para extraer lo más precioso y purificar los metales. Y saben, cuando se quiere sacar el oro o cualquier otro metal precioso, primero tiene que pasar por fuego para que todo lo demás sea consumido, ¿sí? Entonces el fuego pues también sirve para quitar todo lo que estorba de nuestra vida, toda la escoria, ¿verdad? Todo aquello que estaba mezclado, escondido ahí en nuestras vidas, quiere el Señor limpiarla, y eso solamente lo puede hacer a través del bautismo de fuego. Gloria a Dios. O sea que no es que Jesús haya venido al mundo a crear divisiones de a gratis en las familias, pero es el pecado tan grande, tan arraigado en el corazón de los hombres, que provoca que no todos lo acepten. Amén. Y a veces eso pasa en las familias, no todos lo van a aceptar como su Señor y su Salvador. Pocos, en realidad, dice la Escritura, pocos son los que se salvan, pocos son los que lo aceptan, y muchos lo van a rechazar, muchos se van a rebelar en contra del evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se van a rebelar en contra de la paz de Jesús, que Jesús quiere traer a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a concluir. ¿Qué podemos decir para concluir este tema? Dios antes que nada y antes que nadie. Jesús es antes que nada y antes que nada, que nadie. Amén. Jesús, quien es Dios, siempre debe de ser lo primero en tu vida. Siempre Jesús, Dios, tiene que ser lo primero en nosotros. Eso es lo que nos debe de quedar de este mensaje el día de hoy. Siempre Dios es lo primero. Amén. Gloria a Dios. Primero que nada y primero que nadie. Primero que tus padres, primero que tus hijos, y primero, antes que tu propia vida. Jesús debe de ser lo primero. Amén. Gloria a Dios, porque hasta tú mismo te puedes fallar a ti mismo. Hasta tú mismo te puedes engañar a ti mismo, hasta tú mismo te puedes traicionar a ti mismo. Esa es la condición del hombre caído en realidad. Jesús, quien es Dios, debe de estar por encima entonces de aún de nuestra propia familia terrenal. Primero es Jesús. Gloria a Dios, primero es Jesús. Como padres, amén, hablando de la familia, ¿verdad? Los padres, como padres, pues no debemos, aprendiendo de los ejemplos de los hijos del sacerdote Elí y de Aarón, pues no debemos consecuentar ni hacernos parte del pecado de nuestros hijos. Debemos de llamarles la atención, ¿verdad? Si vemos a nuestros hijos en pecado, debemos de guiarles, como está escrito por el salmista. Debemos apuntar a nuestros hijos como flechas hacia Dios. Amén. Debemos enseñar a nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Pero jamás debemos de consecuentar sus pecados, el pecado de nuestros hijos. Y viceversa, aún como hijos, no debemos de consecuentar el pecado, si hubiera pecado, en el lado de nuestros padres. Amén. Los hijos debemos de respetar a nuestros padres siempre, gloria a Dios, pero nunca aceptar ni consecuentar el pecado que pudieran tener nuestros padres terrenales. Gloria a Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros, y siempre la voluntad de Dios debe de ser lo primero en nuestras vidas. Debe de estar la voluntad de Dios sobre nuestra propia aún familia terrenal. Gloria a Dios. No sé si estamos recibiendo esta palabra del Señor. Les dije al principio, cuando Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Pues muchos se quedaron con boquiabiertos, ¿verdad? Dijeron, ay, esta palabra es dura. ¿Cómo Jesús, verdad? El Salvador, el Mesías, está diciendo, ¿quién es mi madre? O sea, ni siquiera está reconociendo ahí a María, a sus hermanos. O sea, fue algo tremendo. Dice, he aquí mis discípulos. Amén. He aquí, ellos son mi familia, ellos son mi madre y ellos son mis hermanos, porque son parte de la familia de Dios.
Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar la paz de Dios? Esa paz de Dios solo llegará cuando nos encontremos como Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, como Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Ni siquiera, ¿verdad? Esa paz la puedes encontrar ni siquiera en tu familia terrenal. Porque la familia terrenal crece, ¿verdad? Y se disemina y cada quien agarra su camino, ¿sí? Pero la familia de Dios, esa es la que permanece. La perfecta voluntad de Dios sería que toda nuestra familia terrenal, ¿verdad?, decidiera un día convertirse a Cristo, convertirse en familia de Dios. Amén. Eso nos uniría más en Cristo Jesús, nos haría parte a todos de la familia de Dios, pero a veces eso no sucede. Amén. Y nosotros siempre debemos de ser como nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Imitar lo que Jesús nos enseñó, valorar los principios que Jesús nos dio. Primero es la familia de Dios, la familia del Padre, aquellos que hacen su voluntad. Amén. Y no aceptar, ¿verdad?, ni no consecuentar el pecado de otros. Llámense nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hermano, nuestra hermana carnal. No, primero está Cristo antes que nadie. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Darle gracias al Señor que nos ha hecho parte de su familia. Ahora somos en Cristo Jesús parte de la familia de Dios. Amén. Que eso es lo más importante. Dios debe de ser primero que nada y primero que nadie. Gloria a Dios. Oremos, vamos a dar gracias al Señor. Díganle ahí en su corazón: Señor Jesús, queremos darte gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que tú debes de ser siempre lo primero en nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito. A veces es difícil, Señor, para muchos es difícil esta palabra, recibir esta palabra, Padre, pero es tu palabra, Señor, y la tenemos que aceptar, la tenemos que obedecer, Señor, sabiendo que lo primero eres tú, Señor, que tu voluntad siempre será mejor que nuestra propia voluntad, Señor. Gracias te damos en este día por esta palabra. Háblanos, redargúyenos, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, si hemos antepuesto cualquier otra cosa antes que a ti, sea familia terrenal, si le hemos antepuesto, Señor, si hemos antepuesto cosas terrenales, Señor, qué sé yo, bienes materiales, las riquezas de este mundo, obras de la carne antes que a ti, Señor. Queremos pedirte que nos perdones en esta hora. Queremos darte las gracias, Señor. Queremos caminar contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias. A ti sea la honra y la gloria. Queremos ser tus discípulos, Señor, crecer en tu palabra, caminar contigo, Señor, cumplir tu voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos. Bendícenos, Padre, y todo aquello que nos estorbe, que sea piedra de tropiezo en nuestras vidas, lo desechamos, lo quitamos, Señor Padre. En el nombre de Jesús te seguimos a ti, no seguimos a los hombres, no seguimos a la familia terrenal, Señor. Solamente te seguimos a ti, tu luz, tu palabra, tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias te damos, a ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias damos al Señor en este día. Gracias por su palabra. Gracias por lo que el Señor nos ha ministrado en esta hora. Gracias por los que nos han acompañado allá en las redes. Amén. Dios los bendiga. La paz de Cristo sea con ustedes. Shalom. Nos estaremos viendo muy pronto. Gracias. Bendiciones. Amén.